en respaldo popular a través de las redes sociales de lo que tiene el presidente Chávez con sus más de 2 millones de seguidores. Entonces, ¿qué le pasa por la mente cuando intenta hacer un anuncio como este en un país ya polarizado como Venezuela? Yo le diré a los venezolanos y a estas personas que te están escribiendo que al contrario, yo pienso que le estoy haciendo un gran favor a los venezolanos cuando exijo esas condiciones electorales sin las cuales es imposible tener una elección realmente democrática y libre y es imposible cambiar de gobierno. Yo pienso que se le hace un flaco favor al país cuando se aceptan esas condiciones, se acepta ese árbitro parcializado, se aceptan esas máquinas bidireccionales, se acepta un registro electoral permanente que tiene más de 3 millones de votantes virtuales, se aceptan las migraciones de los votantes para que no puedan votar, se aceptan que personas tengan hasta 10 y 15 y 20 cédulas, se acepta que las cédulas y los pasaportes venezolanos hoy en día se emitan desde Cuba y no desde Venezuela, esa humillación al país se permite. Es decir, demasiadas cosas, Ismael, se están permitiendo que no se deberían permitir. Claro. Entonces, yo soy el primero. Pero esa es su opinión y es una opinión, por ejemplo, que algunos comparten. Por ejemplo, dice acá Carlos Núñez M, el CNE es puro cuento, revisen la base de datos, hay muertos que votan. ¿Qué tal? Hay otra opinión de Viva Arroba que dice, si esa es la postura de Aspurua, entonces, ¿por qué se postula? ¿Va a cambiar el CNE en Venezuela? Y es lo que me suena a mí. Que cambie, es que tiene que cambiar. Pero es lo interesante y es lo que yo quiero que tú me expliques. O sea, si tú estás denunciando que el Consejo Nacional Electoral venezolano no es confiable, ¿cómo puedes confiar en lanzar una candidatura? Por ahí es mi pregunta, de que si esto es nada más ganar tribuna pública y poder tener la tribuna para hablar. Y te agradezco muchísimo la pregunta, Ismael. Primero, yo soy yo le he dicho a los personajes de la mesa de unidad, a las personas que están allí, que yo sería feliz de medirme en unas primarias. Yo no tengo ningún inconveniente en medirme en unas primarias. Entonces sí irías a unas primarias. Claro, pero hagamos esas primarias sin ese proceso que para mí está viciado. O sea, yo lo que no me puedo someter es unas primarias con un proceso que yo estoy denunciando desde hace años, de hace por lo menos 6 años, que está viciado, que no funciona. Todo lo que salga de ese proceso está viciado. Entonces uno tiene que tener en la vida, Ismael, autoridad moral, consistencia y coherencia en las cosas que dice. Yo no puedo lanzarme unas primarias con ese procedimiento y después que soy candidato, cuestionar los malos procedimientos de ese proceso, porque el proceso está viciado. Entonces, si las primarias estuviesen hechas fuera del CNE, bueno, yo me mido perfectamente, yo no tengo ningún temor. Yo pero sé que eso no va a ocurrir. Bueno, pero entonces si no ocurre por la voluntad de las personas que están organizando esas primarias, porque el gobierno no les está poniendo una metralleta en la cabeza para que hagan esas primarias con ese sistema del gobierno. Ellos pueden organizar sus primarias sin necesidad de utilizar ese procedimiento. Eso no está en la ley, que tengan que usar ese procedimiento. Pueden perfectamente bien organizar unas primarias sin usar ese registro electoral permanente viciado, esas máquinas bidireccionales y todas estas cosas que estamos diciendo. Entonces, si yo estoy cuestionando ese proceso, mal me puedo someter al mismo. Hay una gran diferencia, Ismael, una gran diferencia entre el poder público, que es el poder electoral como institución del Estado, igual que el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder moral, los cuales obviamente yo reconozco porque son los poderes que constituyen la República de Venezuela, y otra cosa son los procesos que utiliza ese poder público para llevar a cabo su procedimiento. Estas elecciones presidenciales son demasiado importantes. Uno no se puede someter a ese procedimiento tan simple como eso. Entonces, si la mesa de la unidad no está dispuesta a luchar por eso, bueno, yo le estoy presentando al país una alternativa que sí está dispuesta a luchar por eso. Hacer todo lo que sea necesario para que no nos hagan esa trampa otra vez, como ya no las han hecho y como seguro no las van a hacer, a menos que cambiemos ese procedimiento. Y otra cosa es lo que te decía antes. No me puedo someter a un reglamento que ha diseñado esta mesa de la unidad arbitrariamente, porque no representa a la mayoría del país, Ismael. Esos son unas 5 o 6 personas que encabezan unos partidos que tienen menos del 10% del apoyo popular, que están decidiendo un reglamento y están ofreciendo eso como la única alternativa al país. Y ese reglamento obliga a que uno necesariamente tenga que aplicar unas políticas públicas que, bueno, que han estancado al país durante 40 años. Entonces yo tengo la capacidad de llevar a cabo políticas públicas totalmente diferentes, que a la vuelta de la esquina pueden transformar a Venezuela en un gran país, pueden generar una cantidad de acciones virtuosas
cosas que generen empleo, que generen inversiones, que generen prosperidad, que hagan que las personas que están ahorita en un rancho, se les está cayendo el techo y tienen que recibir migajas para poder subsistir, efectivamente tengan la oportunidad de tener un gran trabajo y de ganarse el pan con su esfuerzo y de salir del rancho y comprarse una buena vivienda y tener dinero para poderla pagar y pagarle el colegio a sus hijos, ir a un hospital y que el hospital efectivamente funcione. Suena todo muy bien. Todas estas cosas. No es algo que no hayamos escuchado en las promesas de un político. Sin duda. Lo que quiero es que cuando regresemos de las noticias usted me diga que haría diferente a lo que está haciendo hoy el gobierno de Venezuela para poder llevar a cabo eso que usted dice, que es mejorar las condiciones que tiene el venezolano hoy por hoy. Vamos a hacer una pausa, pero esta vez para las noticias. Regresamos en solo 90 segundos. Por favor, quédese ahí, no se nos vaya. Vale. Ya actualizados y regresamos a la conversación con Juan Carlos Sosa Azpurua, candidato, anuncia recientemente y por eso está acá esta noche con nosotros en el programa, porque creo que hasta ahora, tengo entendido, eres el único que ha anunciado una candidatura como tercera opción, o sea, que se ha salido de lo que ha costado sangre, sudor y lágrima dentro de la oposición venezolana para crear la Mesa de Unidad Democrática y estas primarias, y has decidido, sin partido, sin apoyo, sin un reconocimiento público como político en el país, decir que tú vas a ser esa tercera opción que necesita Venezuela. Tú me hablabas de muchas promesas. Yo te pregunto, ¿cuáles son los logros rescatables de estos 13 años del gobierno del presidente Chávez? Yo pienso que este gobierno ha traicionado todos y cada uno de los postulados que le permitieron llegar a la presidencia. Esos no son logros, por el camino que va esa respuesta no apunta a logros. Es que yo no reconozco ningún logro de este régimen. Esto es un régimen que ha entregado los intereses más preciados del país a un régimen extranjero que está dominado por una tiranía que está esclavizando a su país desde hace más de 50 años. Eso no se puede... Cuando un régimen hace una cosa como esa, Ismael, entrega los intereses más preciados del país a una potencia extranjera, y en este caso además dominada por una tiranía esclavizante, no se le puede reconocer absolutamente ningún logro, porque eso para mí es un régimen criminal. Eso es un régimen que le ha hecho un daño al país que no tiene nombre. Todos esos postulados demagógicos, populistas, que llevaron a este señor a la presidencia fueron traicionados. Yo veo que después de 13 años, las ciudades de Venezuela se están cayendo a pedazos. Las carreteras no funcionan, no hay luz, la gente a las 4 de la tarde se tiene que replegar a sus casas porque a las 5 de la tarde sus ciudades parecen pueblos fantasmas, oscuros, llenos de crimen, llenos de vandalismo, una delincuencia totalmente desatada, unos ranchos que tú ves los cerros de Caracas y están cada vez más llenos de ranchos porque la gente no tiene capacidad de tener una vivienda de verdad digna, la gente no tiene empleo, el bolívar no vale nada, el bolívar se transformó en nada, totalmente devaluado, una moneda que hace 40 años era una moneda fuerte que se podía cambiar en cualquier país del mundo, hoy en día no vale nada. El venezolano tiene que ir a hacer el mercado y regresar la comida porque no le alcanza el poquito dinero que gana para alimentarse, mucho menos para educar a sus hijos y para tener una vida relativamente, cómoda, pacífica. Pero si eso es así... Entonces, ¿cuáles son los logros? Pero, por Dios, no hay ningún logro. Si eso fuese así y una vez más... Ningún logro. Pido a nuestra teleaudiencia en Venezuela un poco de paciencia, porque en todos estos temas uno siempre sale como de un pantano, que casi o el fango te llega al cuello, a veces te logra tapar, y mi función aquí es escuchar lo que los invitados vienen a decir. Supuesto. No soy venezolano, ni tampoco vivo la realidad del venezolano, ni me toca en mi papel decir es cierto o no es cierto. Lo único que sí puedo decirte es que si eso es así, en blanco y negro tal como tú lo dices, ¿cómo justificas que después de 13 años de gestión en Venezuela, el presidente Hugo Chávez sea el más seguido en las redes sociales? Todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene un aparato donde puede inscribirse y afiliarse, digamos, a un líder político. Están los de la oposición y está el presidente Hugo Chávez. ¿Por qué tiene 2 millones de seguidores y por qué los demás no le llegan ni siquiera a medio millón? Hacemos una pausa, nos vamos a publicidad. Claro. Y quiero que me respondas eso, porque es algo que yo no logro entender por tus comentarios y lo que tú me estás diciendo de tu visión de Venezuela. Claro. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Por supuesto.
Gracias por continuar con nosotros y por supuesto que estamos en directo. Las redes sociales explotan, comentarios polarizados a través de @CalaCNN. En Twitter, muchos de ellos los podré leer durante el programa, pero los demás los leeré cuando termine esta hora. También en Facebook, CalaCNN. Hablando de lo que estábamos conversando, y hay muchos titulares en las noticias hoy que dice: Chávez, rey del Twitter en Venezuela, alcanza los 2 millones de seguidores. Y es que la cuenta de Twitter del presidente venezolano Hugo Chávez, que es una herramienta de comunicación que en poco más de un año se ha hecho clave para él, especialmente, bueno, desde que se supo que padece cáncer, alcanzó hoy los 2 millones de seguidores. Y con la etiqueta 2 millones y venciendo, y anuncios de página completa en los periódicos encabezados por el emblemático pajarito de la red social, de rojo y con boina revolucionaria, el gobierno venezolano animó durante todo el día a que nuevos candangueros, o sea que son los seguidores de la cuenta del presidente Chávez, se unieran a la cuenta presidencial que es Chávez Candanga. Y publicaron: epa, llegamos a 2 millones y pa'lante va Chávez Candanga, según escribió el mandatario en la red social. Hay que decirlo, ha batido récords en Twitter, no solo en su país, donde desbancó rápidamente la omnipresencia opositora, por así decirlo, en la red, sino que es desde hace tiempo el gobernante latinoamericano con más seguidores, muy por delante de sus pares de Argentina, que tiene Cristina cerca de 600.000, Cristina Fernández de Kirchner, en Chile 530.000, Ecuador con 71.000, o México con casi 1.952.000 seguidores. Entonces, es el líder indiscutible en las redes sociales en América Latina dentro de los presidentes. Y en otro orden de cosas, los opositores, que me tomé el trabajo, Juan Carlos, de tener sus números por acá, porque quería consultarlos, pues ninguno llega, solo con la excepción de Leopoldo López, a más de 150.000. Por ejemplo, Leopoldo sí tiene 313.699, Enrique Capriles tiene 161.896, Ledesma 111.129, María Corina también 100 y tantos mil, y Juan Carlos Sosa Aspurua tiene 1.435 seguidores en Twitter. Hoy. Hoy. Estoy seguro que vas a tener algunos más después de esta entrevista. Mucho más. Mi pregunta es: ¿cómo piensas que realmente lo puede estar haciendo tan extremadamente mal el presidente Hugo Chávez y tener 2 millones de personas que le siguen? Digamos que no sean todos venezolanos y que vivan dentro del país, pero una mayoría tiene que serlo. Bueno, aparte de que este es un régimen que viene del engaño, para mí esa cifra puede ser perfectamente producto de un laboratorio tecnológico que esté inflando cifras. O sea, yo no voy a caer en eso porque para mí eso no dice absolutamente nada. Sobre todo un régimen que vive del engaño, Ismael. Un régimen que dice que se preocupa de la gente, pero aparecen toneladas y toneladas de comida podrida que no le importa para nada, perdiéndose allí porque simplemente lo que importó fue el guiso que se hizo. Las medicinas vencidas porque ni siquiera se preocupan por llevar las medicinas a los hospitales. Es decir, esto es un régimen que ha demostrado total y absoluto desprecio por la población venezolana. El hecho de que la gente hable del individuo y que sea popular, eso no significa que sea porque lo apoyen. Si un terremoto se lleva a tu casa por delante, tú quedas obsesionado por el terremoto y por el daño que se te ocasionó. Y no significa que tú estés aplaudiendo el terremoto, por el hecho de que hables del terremoto y que tu vida gire durante un buen tiempo en el terremoto. Precisamente, Ismael, uno de los grandes problemas que tenemos en Venezuela es que este señor ha hecho, por su voluntad mesiánica, totalitarista, que todo gire en torno a él y no en torno a los problemas del país. Cortinas de humo siempre, Chávez Candanga, qué ridícula es esa. Vamos a hablar de los problemas del país, por Dios. Vamos a hablar de los problemas del país, un país que se está cayendo a pedazos, ¿vale? Eso es lo que importa. ¿Cómo después de 13 años me van a venir a mí de Chávez Candanga y aspirar 6 años más de presidencia cuando mi país se está cayendo a pedazos? Los índices de pobreza cada vez suben más, los índices de corrupción hacen que Venezuela sea el país más corrupto del mundo hoy en día. Por favor, esas son las cosas que tenemos que hablar y las soluciones que tenemos que implementar para salir de eso. En Venezuela deberíamos estar hablando, caramba, de las cosas que se tienen que hablar, del progreso, de los puentes que estamos construyendo, de las inversiones que estamos haciendo, de los empleos que estamos generando. De esa tiene que ser la discusión, no siempre caer en el terrenito que si los votos, que si la campaña, que si este me gusta, este no me gusta. Vamos a hablar del país, ¿vale? Vamos a hablar de lo que podemos hacer, de las capacidades que tenemos de sacar al país al primer mundo, de echar para
adelante, de progresar, de ser modernos, de conectarnos con el mundo civilizado. Esas son las cosas que tenemos que hablar, Ismael. El país, por lo que yo tengo entendido y por lo que he podido captar por la gente que se ha sentado en esta mesa anteriormente, pide unidad. Pide que si quiere un cambio a lo establecido, que es el gobierno del presidente Chávez, habría que unirse para poder ganarle. Y fíjate si es tan contradictorio que tú vienes a hablar acá, ¿verdad?, de que no hay logros en 13 años, y mucha gente se pregunta, como Marianita Menry, a ese señor lo conocerán en su casa. ¿Será que lo está lanzando, entre comillas, Chávez, para disipar votos de la Mesa de Unidad Democrática? O sea, imagínate hasta dónde llega, ¿verdad?, el poder suponer que una candidatura como la tuya de tercera opción